Con nosotros Iván Lorenzo, ex senador por la provincia lejana, fronteriza, olvidada, Elías Piña. Además, dirigente del PLD, aspirante a la Secretaría General en este Congreso. Y me gusta cuando traemos invitados de este tipo, porque el tema es política. Así es que ponen en el guión política. Entonces yo no sé qué preguntarte a ti. Reforma. Comenzamos por la reforma. ¿Cuál? No, pero espérense, estamos delante de un ex fiscal, además. Claro. Iván Lorenzo estuvo en la Procuraduría General de la República. Y me pasé 4 años. Fue orgullosamente compañero mío. Usted puede hablar de los procesos que se están corriendo en este momento, porque usted fue fiscal. Mira, nosotros nos pasamos 4 años llamando la atención del Ministerio Público en la forma atropellante con la que inician una investigación. No se necesita atropellar la dignidad de una familia, no se necesita practicar un allanamiento nocturno contra personas que no tienen la intención de irse, además que tienen una vida empresarial, política en la República Dominicana. Siempre aposté al debido proceso, a la tutela judicial efectiva que está consagrada en la Constitución de la República. Yo fui procurador general adjunto, yo estuve en la judicatura y siempre aposté al respeto a la dignidad. A nosotros los servidores públicos nos pagan para que, en el caso de los jueces, para que administren justicia, en el caso del Ministerio Público, para que persiga el crimen y el delito. Pero nosotros no podemos sobreactuar, nosotros tenemos que respetar la dignidad de los seres humanos que son objeto de algún tipo de investigación. Y lo que estamos viendo en el pasado, lo que vimos en el pasado contra mis compañeros, tan atropellante y tan desconsiderado que fue el Ministerio Público, que incluso, por ejemplo, he puesto siempre, valga la redundancia de ejemplo, al doctor Freddy Hidalgo, un ciudadano noble, ejemplar, donde todavía la Procuraduría tiene abusivamente bienes que él declaró antes de entrar al Ministerio de Salud. Vive en un campo de Cotuí, vive en una comunidad humilde. Sin embargo, todavía tiene sus cuentas bloqueadas y tienen sus bienes que él declaró, solares que él declaró más de 20 años, que lo adquirió hace más de 20 años antes de ser ministro de Salud. Y así como él, veía cómo se celebraban públicamente transmisiones en vivo en las medidas cautelares. Sin embargo, ahora que se van a aportar las pruebas, el Ministerio irresponsablemente se niega a que se pueda televisar. Entonces, todo esto es lo que daña a la sociedad dominicana, indudablemente. Lo de Freddy Hidalgo fue que lo sacaron en calzoncillo. No, y abusivamente. Y fue el primero. Ven las niñas en ropa interior, no le importan las consecuencias que tenga. Se celebran los juicios primero en los medios de comunicación. Antes de apresarlo se le filtra a periodistas amigos y ya hay una sentencia moral en la opinión pública nacional, aun cuando están revertidos de la presunción de inocencia consagrada en la Constitución de la República. Entonces, todo esto es lo que ha dañado. Yo en el día de hoy voy a tratar de solicitarle a través del libro Acceso a la Información tanto a la Procuraduría General de la República como a doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética, que nos entregue el listado de los 46 casos de corrupción que ella ha apoderado del Ministerio Público, que no se ha hecho nada. Aquí hay que sentar un precedente, porque la irresponsabilidad con la que actúa el Ministerio Público cuando se trata de los amigos de los oligarcas de Palacio no puede seguir. Entonces aquí o todo toro o todo vaca. Iván, el país atraviesa, yo creo que uno de los momentos con mayor flujo informativo y mayor intención de modificar situaciones, o sea, hacer cambios institucionales, reforma a la Carta Magna, reforma fiscal. Hoy nos avisan que hay también, van a llevar la reforma laboral al Congreso, y eso, por supuesto, hace que la gente esté aturdida de datos, aturdida de información y tratando de sopesar de una manera y otra cómo esto me afecta a mi vida diaria. Quiero tener tu perspectiva sobre eso, son muchos temas, pero ¿cuál es la evaluación que están haciendo desde el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, nosotros hemos advertido de que el gobierno que encabeza el presidente Abinader ha impulsado un legajo, una cantidad de reformas, de propuestas que en definitiva lo que están dañando la intranquilidad de los dominicanos. Por ejemplo, en el caso de la reforma fiscal que
que quiere desmantelar el aparato productivo nacional. Nosotros lo hemos invitado a que la reforma, ese proyecto de reforma fiscal no puede pasar de la semanal al Congreso Nacional. Eso debió pasar por el filtro del Consejo Económico Social, donde puedan participar los empresarios, los políticos, la sociedad civil. En el caso de la reforma constitucional, la comunidad jurídica no se ha pronunciado. Pero volviendo a la reforma fiscal, hay muchas cosas en las que nosotros podemos apoyar al gobierno, porque nosotros hemos tratado de hacer una oposición sensata. Ahora, hay cosas que hay que revisar. Hay un saldo negativo en las cuentas públicas cuando tenemos alrededor de un 3% del PIB de déficit. Y obviamente esto obedece a que el gobierno aumentó el gasto remunerativo en más de 100.000 millones de pesos. Se le aumentaron 29.000 millones a las pensiones especiales. Y yo quiero aprovechar para decirle al país, yo he sido servidor público por 34 años. Yo fui procurador, yo fui subsecretario de Estado de varias instituciones, yo fui senador, sin embargo todavía no tengo el privilegio de una pensión. 29.000 millones otorgados de manera alegre a dirigentes del PRM que nunca habían servido al Estado Dominicano. Entonces todo eso es lo que tenemos que revisar. El gobierno ha pasado la ley de responsabilidad impositiva y yo le digo a ustedes, ya ellos violaron la ley de crédito público cuando tomaron 26.000 millones de dólares de los cuales se utilizaban para pagar nómina. El gobierno le ha dicho al país que quiere rebajar la deuda del 45% del PIB al 40%, pero usted la encontró en algo menos del 40% cuando entró en el año 2020. Entonces, lo que tenemos que abocarnos es revisar todo el dispendio con lo que se compró la reelección del presidente Luis Abinader y si hace falta algún sacrificio, pero no tiene que ser los humildes dominicanos que quieren con el aumento al impuesto que pagan por las viviendas y que quieren incluir a los... ¿Cómo va a pagar una persona que logra conseguir una solución habitacional de 5 millones? ¿Cómo va a pagar 49.000 pesos al año de impuestos? Se hace insostenible. Entonces, a veces me pregunto, ¿hasta dónde quiere llevar Luis Abinader a la sociedad dominicana? Estaríamos invitándolo de nuevo a una poblada como en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Entonces, yo lo que invito al gobierno a que nos sentemos a discutir todo esto. Se hace necesario la tranquilidad y el sosiego de la sociedad dominicana. Iván, escúchame, los 22.000 millones se están pagando al subsidio eléctrico cuando se encontró en 31.000. Presidente, ¿usted quiere que nosotros paguemos la incompetencia de sus funcionarios? Eso es inaceptable. Se hizo un pacto eléctrico para lograr la eficiencia del sistema de energía en la República Dominicana. No, 22.000 millones. Y ustedes saben, pueblo dominicano, por qué el servicio de la deuda se colocó a los niveles que se ha colocado. Por la carrera de endeudamiento, pero no solamente el endeudamiento de poca calidad. Más del 70%, más del 78% de los préstamos que cogió el gobierno de Luis Abinader fue prácticamente como a los usureros, porque no se tomó a los organismos multilaterales, que son los que te exigen el cumplimiento de algunas normas. Son los préstamos más caros de toda la historia porque fueron con bonos soberanos. Entonces, lo que tenemos que revisar todo esto. Iván, al margen de ese proceso que señala, en paralelo, perdón, hay un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la UNO desde enero del 2012 de hacer un pacto fiscal. Un mandato que fue soslayado por los gobiernos precedentes, incluyendo el primer cuatrenio del presidente Abinader. Pero más allá de discutir los impuestos, si suben o bajan, la discusión del desmonte de las exoneraciones a algunos sectores que tienen décadas usufructuándolas, a otros que agotaron su ciclo histórico en el entendido de que ya cumplió su fin social, ¿no es un aspecto positivo de la reforma ponderada? Yo pienso que sí, porque yo no puedo ser mezquino. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con el desmantelamiento del avance del turismo en la República Dominicana. Lo que yo no voy a estar de acuerdo es con que se propicie el estancamiento del sistema inmobiliario, el desarrollo inmobiliario en la República Dominicana, con el encarecimiento de los inquilinatos. La gente lo va a tener que pensar hasta para morirse. Se está encareciendo los servicios fúnebres. Luis Abinader va a provocar que sea un problema morirse en la República Dominicana. Se está sancionando con esta reforma la avena, el chocolate, con lo que los niños se alimentan para ir a las escuelas.
Es decir, es un gobierno desconsiderado y despiadado, porque en la reforma que está presentando Luis, todo lo que se está castigando es el consumo, que es donde se le da, se le sanciona los bolsillos de los humildes dominicanos, de las familias más pobres. Entonces, es lo que nosotros invitamos que el presidente pueda revisar, que lo podamos consensuar. Usted tiene gran sensibilidad en tu discurso. Bueno, es que en el PLD, que a propósito quiero saludar al profesor, al maestro Eduardo Hidalgo, por el contundente triunfo del Partido de la Liberación Dominicana y la ADP, representado brillantemente por don Eduardo. Quiero saludar y felicitar, y eso es el contrapeso de la democracia. Los profesores están asegurados con un defensor de sus intereses. Sí, quería ahí que precisamente caer en el PLD, porque en el debate de Ángel, y Catherine es testigo de primera línea, Abinader dijo, voy a consensuar todo esto, visitaré hasta la oposición, dijo él. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, esto debió llevarse o al Consejo Económico y Social o hacer un gran debate. El debate ahora se está dando, pero después que está depositado en el Congreso. No, porque va de la semanal al Congreso. Sí, lo que evidencia que eso es para negociar. Incluso ellos dijeron que eran 110.000 inicialmente y terminaron en 122.000, lo que pretenden captar. Es decir, que ellos tienen un colchón de 12.000 para repartir. Todo esto uno lo sabe. Pero Abinader hizo un intento. Yo creo que a destiempo, precipitado. Porque un partido y unos candidatos con una resaca loca, como ustedes quedaron en esas elecciones, con ese palo que le dieron, visitar a Abel, yo creo que fue inoportuno. Pero ustedes lo desautorizaron a Abel y tampoco quisieron discutir. Y Abinader dijo que él fue a hablar de la reforma con Abel. Yo recuerdo que sucedió estando yo aquí. Nosotros no aceptamos bajo ninguna circunstancia que vayan a profanar el templo de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. 4 días después, el tipo que bombardea la Casa Nacional, la persona que sonsaca a los dirigentes comprándolo traviesamente con el presupuesto de la nación, nosotros no podíamos aceptar que Abel reciba a Luis Abinader en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Pero fue un intento de consensuar, porque él dijo que fue a hablar de la reforma. No, de lo que se quería hablar era de las recientes elecciones que habían transcurrido 4 días antes. Entonces, parecería que querían callar el que esa reelección fue comprada. Está bien, entonces, ya pasado el capítulo, ¿ustedes aceptarían discutir, consensuar en cualquier mesa? Yo pienso, yo soy uno de los 45 miembros del comité político, yo puedo hablar por Iván Lorenzo. Yo apostaría y votaría porque se abre un espacio de discusión alrededor de la reforma fiscal que está sometiendo el presidente Abinader. Nosotros somos los más empáticos con la realidad que vive el país. Hoy, producto del dispendio que este gobierno ha llevado a cabo durante 4 años, vivimos una realidad un poco difícil. Y yo quiero aclarar, este gobierno ha reducido el gasto de inversión, cuando tú lo comparas con los gobiernos del PLD, en 268.000 millones en los 4 años pasados. Ya en el presupuesto que está apoderado del Congreso Nacional, se está reduciendo aún más, 28.000 millones el gasto. Ellos han gastado todo este dinero de manera improductiva. Sí, el gasto que se ha aumentado en 667.000 millones es para cosas improductivas. ¿Cómo cuáles? 10 instituciones parasitarias que están operando allá en los Estados Unidos para comprar votos, 100.000 millones de pesos al gasto de remuneración, eso quiere decir botellas. Y cuando digo 100.000 millones de pesos, si el gobierno de Luis Abinader hubiese hecho lo que hizo Danilo Medina, y hubiese construido 22.000 aulas, y hubiese construido hospitales, obviamente que eso te dice a ti que hay que nombrar profesores y hay que nombrar conserjes, y es justificable, pero aumentar el gasto en 667.000 millones cuando tú no has hecho una sola aula, cuando tú no has hecho una sola sala de un hospital, obviamente que prácticamente se lo comieron o se lo están comiendo. 29.000 millones en pensiones especiales a dirigentes del PRM que nunca en la vida le han servido al Estado Dominicano. Entonces, todo esto es abusivo y eso es lo que hay que revisar. Cuando revisemos eso, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Iván, ante la realidad numérica que tiene el gobierno del PRM en el Congreso, de que no necesita la participación de la oposición, aunque esto le dé legitimidad
para aprobar la reforma, cualquier reforma. Estamos hablando de la fiscal, pero está la reforma constitucional y está la reforma laboral. Pueden aprobar cualquier cosa que quieran, tienen mayoría simple y calificada prácticamente, o sea, digamos que lo tienen todo. ¿Cuál es la posición que ocupan los partidos de oposición para poder ser parte de la defensa de la gente en esta discusión de estas reformas? El contrapeso hoy, afortunadamente, son ustedes, los medios de comunicación. Por ejemplo, irresponsablemente el ministro de Hacienda dice que la reforma fiscal que le ha apoderado al Congreso Nacional busca corregir la ilusión fiscal. Señor ministro, yo dije en el Congreso Nacional, lo emplacé para que usted vaya a desmentirme, que usted tenía su fortuna en un paraíso fiscal y que la mayoría de los funcionarios de su gobierno, incluyendo el señor presidente de la República, tienen su patrimonio en paraísos fiscales, que es donde cuando lo esconden para eludir aquí al Estado Dominicano. Entonces, es una desconsideración que Jochi le haya dicho al pueblo dominicano que la reforma busca corregir la ilusión fiscal. Entonces, cosas como esta es que nosotros, por ejemplo, solo en el ámbito senatorial tenemos a los medios de comunicación para que ustedes ayuden a que nosotros que vamos a estar del lado del pueblo dominicano, defendiendo al pueblo dominicano, entonces eso pueda llegar y pudiéramos sensibilizar de alguna manera a los oligarcas de Palacio. Iván, la reforma fiscal está sobre la mesa. Entiendo que ustedes ya han tenido tiempo para evaluar, escuchar, y más allá de la crítica hay un consenso nacional de que el país necesita una reforma fiscal. Eso ha habido un acuerdo entre las organizaciones partidarias, o sea, PLD, Fuerza del Pueblo. Aquí hay que cambiar las cosas, hay un déficit grande, el gobierno tiene pocos recursos. Incluso Danilo Medina en su gobierno lo decía, pero no llevó adelante la reforma fiscal, o al menos no una de esta envergadura. Y quiero preguntarte, ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿qué propone el PLD? ¿Cómo? Mira, ¿Cómo? Nosotros, primero tiene que haber un espacio de discusión, sí, donde veamos la cosa en blanco y negro. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que hacer algún tipo de sacrificio con el gasto. No puede seguir exigiéndole a la población que se sacrifique cuando ellos están viviendo la dolce vita con el dinero de los contribuyentes. Yo he dicho y reitero que el gobierno de Luis Abinader encontró la nómina de remuneración, dígase, empleados públicos en menos 100.000 millones en el año 2020. Vamos a rebajarla. Justifíqueme la razón por la que usted ha aumentado la nómina en 100.000 millones. Justifíqueme la razón por la que usted ha otorgado irresponsablemente y alegremente 29.000 millones en pensiones especiales. Justifíqueme cómo el equipo que maneja el sector eléctrico obliga al gobierno a pagarnos 22.000 millones cuando en los gobiernos nuestros solo se pagaban de subsidio el sector eléctrico 31.000. Es decir, usted lo ha triplicado. Entonces son todas esas las cosas que nosotros queremos ver para poder ayudar en lo que se haga necesario. Iván, finalmente, el Partido de la Liberación Dominicana, como institución, no ha asumido un rol crítico institucional frente a la reforma. Hoy Juan Ariel publicó, tú estás aquí, y todos los miembros del comité político están hablando a título individual, pero ¿cuándo vamos a tener a un PLD ejerciendo un contrapeso, si no legislativo, por lo menos propositivo mediático, que permita un poco tener al gobierno en cierto límite? Nosotros, el secretario general de nuestro partido, conjuntamente con el equipo económico, estaba el compañero Richard Medina, que es una autoridad en el ámbito económico, estaba la buena amiga, la compañera Soraima Cuello, quien fuera nuestra candidata vicepresidencial, ofrecieron al país una conferencia de prensa donde nosotros rechazamos tajantemente la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Luis Abinader, y ahí están contenidas las observaciones que nosotros hacemos. De manera que nosotros como partido institucionalmente, el secretario general es el vocero y en conferencia de prensa ha dicho por qué nosotros no apoyamos esta reforma fiscal. Bueno, gracias, Iván. ¿Siguen en pie las aspiraciones tuyas a la Secretaría? Indudablemente que sí, nosotros ya estamos en la parte final. El día ¿Cuándo es que se vota? El 27 de este mes se va a escoger al nuevo secretario general, que es la persona que está con ustedes, porque tiene que ser un compañero. Hay varios aspirantes, no. Es que tiene que ser un compañero que tenga la experiencia, la capacidad. No, depende de lo que le convenga al PLD, no sé, porque te noto muy radical. ¿Y qué no sé si necesitaría un contemporizador. Yo estaría en la mejor disposición de flexibilizar cuando
cuando el gobierno no atente contra los intereses de la inmensa mayoría del pueblo dominicano y de manera muy especial de mis compañeros y mis compañeras. Bueno, lo que faltaría por ver si hay mucha gente que quiera pelear como tú en Yo el he PLD. demostrado ser un hombre que puedo consensuar. Lo hice con mi hermana Faride en algunos de los momentos. Ya está muy bien, ya bajó otra vez la cantidad de homicidios. Sigue bajando Farideh Baja cada semanal, semana. ¿eh? No, Va a llegar a cero. pero están atracando en las inmediaciones donde vive el señor presidente de la ¿Cuándo es que se República. va a mudar Farideh? Ya va por ahí, por la Núñez de Cáceres. ¿Por qué me pregunto? No. En las estadísticas que maquilla el gobierno todos los días. Bueno, vamos a desearte, Baja. vamos a El desearte PLD la suerte. maquillaba. Bueno, estamos fuera. No, suerte. Y Por los eso le sacan los PLDistas que por eso voten, fue. sabiamente que voten los PLDistas. Porque hay varios amigos de nosotros que también están aspirando ahí a la Secretaría. Gracias, Iván. Pero yo soy el más amigo de ustedes y el más experimentado. Bueno. Muy bien.